El presidente Martín Vizcarra confirmó que solo se dará residencia a los venezolanos que la soliciten hasta el 31 de diciembre y que hayan llegado al país antes del día de mañana, miércoles 31 de octubre. Y es que, según el mandatario, el país está en el límite de su capacidad y no puede seguir otorgando estos permisos. Perú es el segundo país que más venezolanos ha acogido en el último año y medio, después de Colombia. Soy F del Rincón, @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter, la única que tengo. Hay preocupación entre los migrantes venezolanos ante la decisión del gobierno de Perú de frenar los permisos temporales de permanencia. Esto tras haber acogido a casi 500,000 de venezolanos en los últimos 3 años. Es una cifra que el presidente Martín Vizcarra considera el límite de capacidad del país. La decisión, sin embargo, parece que no es definitiva. En conferencia de prensa con medios internacionales, Vizcarra dijo este lunes que su gobierno evaluará la posibilidad de reactivar la entrega de los permisos de permanencia que permiten a los migrantes trabajar y estudiar también en Perú. El mandatario dijo que existe la vocación de ayudar a los hermanos venezolanos, pero antes se debe conseguir un equilibrio, sobre todo al tener en cuenta que en enero de 2018 había un poco más de 100,000 venezolanos en Perú. Ahora en octubre el número sobrepasa los 500,000. Más de 500,000. Desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, nuestra Kay Guerrero, como siempre, con más detalles acerca de este tema. Kay, te saludo en Atlanta. Buenas noches y mucha atención con este tema, ¿no? Mucha atención, Fernando, porque como decías, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ya confirmó ante la prensa internacional que su país habría alcanzado lo que llaman la capacidad máxima para otorgar permisos temporales de residencias conocidos como PTP a los migrantes venezolanos. ¿Qué significa esto? Significa que solo podrán solicitar la residencia temporal aquellos venezolanos que ingresen al país antes de este miércoles 31 de octubre y solo serán aprobadas las residencias tramitadas antes del 31 de diciembre del año en curso. Perú, que es país miembro y anfitrión del llamado Grupo de Lima, que aboga por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, asegura que estimaba recibir un total de 200,000 venezolanos, pero que en los últimos 3 años la cifra rebasó los 500,000, lo que originan, dice, una crisis de suministros en los servicios que requieren los migrantes, como salud pública, educación y empleo. Escuchemos lo que dijo el presidente Vizcarra. Llegaron los primeros 10,000, 20,000, 50,000 venezolanos, prácticamente no había mayor inconveniente. Cuando ya pasaron los 100,000, 150,000, ya comenzó a notarse en esta nueva demanda de servicios. Y vimos nosotros que a partir de 200,000, ya como que era el punto de equilibrio donde sí se notaba ya un efecto en el suministro de servicios que requieren en temas de salud, en temas de educación, etcétera. Y estamos por el orden de los 500,000. Pero ¿cómo están los números? Se estima que en Perú unos 110,000 venezolanos ya tienen esos permisos temporales de residencia. Otros 165,000 estarían en proceso de regularización y otros 80,000 ya tienen citas programadas para iniciar trámites. El restante 145,000 venezolanos no tenemos información precisa sobre ellos. Además, según cifras de Naciones Unidas, Perú es, después de Colombia, el segundo país con mayor cantidad de migrantes venezolanos y la cifra está en aumento. Y es que este martes hemos confirmado acá en Conclusiones con autoridades migratorias en Ecuador que entre 6,000 y 7,000 venezolanos están intentando desesperadamente ingresar a Perú por el punto fronterizo de Tumbes, precisamente para llegar a ese país antes de que venza el plazo para solicitar el permiso temporal de permanencia. Además, confirma el gobierno peruano a CNN que solo este lunes ingresaron al país 3,567 venezolanos y el domingo, es decir, hace apenas 2 días, 3,406 venezolanos.
El gobierno de Venezuela, por su parte, quienes han negado en varias ocasiones el éxodo masivo de su población, dice que desde el inicio del programa Vuelta a la Patria, que se inauguró hace unos 2 meses, casi 9.000 venezolanos han regresado al país voluntariamente. El gobierno está tuiteando estas cifras. Dicen unos 6.413 que regresaron de Brasil, 741 de Ecuador, 756 de Perú, 305 de Colombia, 171 en Argentina, 2 desde Chile, 95 desde la República Dominicana y 1 en Panamá. Sin embargo, aquí en Conclusiones pudimos conversar con una familia que participó en el programa de repatriación y nos dicen que ellos tienen permisos temporales de residencia en Perú y que volverán a ese país, pero ante los costos elevados de boletos aéreos están aprovechando esta iniciativa del gobierno venezolano para ir a visitar a sus familiares en Venezuela y alegan que otros venezolanos están haciendo lo mismo, aunque es un dato que no podemos confirmar independientemente. Fernando. Sí, pero es increíble que el gobierno de Venezuela haga alarde de que en su programa ya 9.000 han regresado voluntariamente. 9.000 contra 500.000 de venezolanos que se calcula en el Perú, contra más de 1 millón que se calcula en Colombia. 9.000 no es nada. Es decir, bueno, vaya, no sé, para ellos es un gran logro, pero más de 1,5 millones solo en 2 países, contra 9.000 personas. Yo la verdad, yo mejor me quedaría callado, digo yo, ¿no? Y eso sin leer lo que dice Naciones Unidas, porque la estimada de Naciones Unidas ya va por 2,3 millones de venezolanos que habrían abandonado el país. Imagínate 9.000 que representa en un universo de 2,3 millones. Aunque lo supiera, yo mejor no diría nada, pero bueno, eso soy yo, ¿no? Kay, muchas gracias, saludos allá en Atlanta, un abrazo, cuídate mucho. Gracias, Fernando, buenas noches. Gracias, Kay, buenas noches. @KGuerreroCNN, así lo encuentran en Twitter, @KGuerreroCNN. Vamos a hablar de esta situación con mi invitado. Le doy la bienvenida al embajador César Enrique Bustamante, es el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares. Nos acompaña esta noche. Muchísimas gracias, señor embajador, por acompañarnos. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a usted. Señor embajador, dígame algo para entender nada más. Nos ha quedado claro, ¿no? Lo del que soliciten hasta el 31 de diciembre, que hayan llegado al país hasta antes del día de mañana. ¿Qué pasa con los venezolanos que lleguen a partir del jueves y hasta el 31 de diciembre? ¿Podrán estar en el Perú temporalmente? ¿Cuál sería su estatus? ¿Qué pasaría con estos que vienen después del 31? Bueno, los ciudadanos venezolanos pueden ingresar al Perú en calidad de turistas. Aquellos que decidan permanecer para residir en el Perú a través del permiso temporal de permanencia tienen que someterse a las regulaciones que se han establecido y que van a permitir que ellos puedan trabajar o estudiar o hacer su vida normal como residentes en el Perú por el periodo de 1 año. Aquellos que la visa de turista tiene un tiempo, ¿no?, de vigencia. Aquellos que permanezcan más tiempo en el país de acuerdo a la estancia que se les autorizó en esta visa de turista, ¿pasarían a un estatus de indocumentado? ¿Serían deportados? Bueno, los venezolanos pueden ingresar al Perú sin la necesidad de una visa. Pueden ingresar al Perú en calidad de turistas por 183 días. Dentro del territorio nacional ellos pueden optar por continuar como turistas hasta el plazo que se les ha otorgado, o si lo desean pueden hacer el cambio al permiso temporal de permanencia si se encuentran dentro de los rangos que establece la norma, es decir, 31 de octubre y 31 de diciembre. Efectivamente. Y la pregunta es, ¿cómo manejar el control migratorio cuando se pasan de esos 183 días y cuál es el proceder de acuerdo a las leyes migratorias del Perú? Bueno, los venezolanos que han ingresado al Perú
hasta el día de hoy. Muchos de ellos han empezado a hacer sus trámites muy tarde. Nosotros teníamos un registro de aproximadamente 250, 260 mil que no habían iniciado su proceso, lo han iniciado en la medida en que los plazos se han ido acortando y esperamos que terminen de regularizarlo antes de la fecha de vencimiento. Aquellos que iniciaron su trámite y la fecha se cumple, esos trámites van a continuar porque ya fueron iniciados en su oportunidad. Aquellos que no han cumplido con este procedimiento y han excedido el plazo de permanencia, tendrán que recurrir a la Superintendencia Nacional de Migraciones para exponer su caso y ahí será evaluado cada uno en forma particular. Me resulta muy interesante, embajador Bustamante, que conforme se acerca la fecha límite de ingreso para estar habilitado y acogerse al PTP, hay un ingreso o hay un número mayor de menores de edad ingresando, que serían hijos de los migrantes venezolanos que ya están establecidos en el Perú. Le voy a poner este ejemplo para que lo pueda entender nuestra audiencia internacional, que nos lo explique. Si somos padre y madre, hemos estado en el país, aplicamos para el PTP, pero nuestros hijos llegan después del 31 de octubre. ¿Qué pasa? ¿Tienen la posibilidad ellos, al ya ser beneficiarios del PTP, de ajustar el estatus de sus hijos o no? Bueno, nosotros tenemos el principio de la unidad familiar. En todos los casos, el Perú no va a separar a los padres de los hijos. Y esta medida se aplica bajo el criterio de regularización o de llamado de familia. Significa que los niños que lleguen al Perú, cuyos padres ya tienen un estatus o una calidad migratoria, van a seguir la condición de los padres. Vaya, qué alivio escuchar eso, ¿eh? Digo, porque acá estamos acostumbrados a otro tema y que usted seguramente ya sabrá. Ahora, aquí es importante también decirlo, que nuestra audiencia lo entienda. El Perú, después de Colombia, es el país que más venezolanos ha recibido. Cuando el presidente Vizcarra sale a decir que están al límite, yo le pregunto, mayormente, ¿en qué ámbito está impactando la presencia de 500,000 de venezolanos en el Perú? En el ámbito laboral, en el ámbito de salud. Tengo unas cifras muy interesantes, por ejemplo, de la situación de trabajadores venezolanos en el Perú, con el 60% ocupando espacios en los servicios, ¿no? El siguiente número sería en el comercio, con un 20,7%. ¿Dónde está afectando mayormente la función de la vida en el Perú la presencia de tantos venezolanos? Fernando, la migración es un fenómeno que siempre suma para el desarrollo. La migración internacional genera un impacto y siempre lo va a hacer. Y el impacto al final de la historia siempre va a ser positivo. Obviamente, cuando tenemos un flujo masivo de migrantes, como es lo que está ocurriendo en esta parte del continente, donde se agrupa el mayor número de migrantes venezolanos en el mundo, estamos hablando de más de 2,3 millones de venezolanos, y donde Colombia y Perú son los primeros receptores de estos migrantes. Obviamente los servicios públicos van a sufrir un impacto. El primero y el más afectado es el tema de la salud, porque las personas tienen que cumplir con ciertos criterios sanitarios que cuando vienen de un lugar de unas características y se asientan en un lugar que tiene otras condiciones climatológicas. Esto requiere la asistencia de vacunas, del tratamiento a las madres gestantes y a los niños, a los adultos mayores que vienen muchas veces en estado delicado por el tránsito tan largo, y hay demandas iniciales de salud y de alimentación. Posteriormente, las demandas de servicios de educación
de educación para los niños que vienen y tienen que incorporarse en las escuelas, porque es un derecho de los niños el ser educados y nosotros les abrimos las puertas de las escuelas para que puedan continuar con sus estudios. Así que creo yo que los dos sectores, y las cifras así lo demuestran, más afectados son salud y educación. Interesante lo que me está diciendo, y también para que la audiencia entienda, cuando el presidente Vizcarra dice estamos al límite, pues sí, es que hay ciertas capacidades en los países, en el sector salud, en el sector de la educación. También importante otro dato, por ejemplo, en el tema de empresas, agosto de 2018, 45,5% de los trabajadores de nacionalidad venezolana se desempeñaron en empresas formales privadas de 101 trabajadores o más, ¿no? Esto es un dato sumamente interesante. Ahora, ya para despedirle hago la última pregunta, embajador. Cuando el presidente Vizcarra deja abierta la posibilidad de que el PTP se pueda reactivar, ¿de qué depende? ¿De qué dependería la posibilidad de que en un futuro pueda reactivarse el PTP? Fernando, nosotros hemos establecido un trabajo de todos los sectores para identificar la brecha que significa este flujo masivo de migrantes venezolanos. Ya vamos identificando un déficit de alrededor de los 1.000 millones de soles, que es el equivalente a unos 350 millones de dólares, en la brecha que significa atender adecuadamente a un mayor número de personas. Nosotros seguiremos trabajando en que los ciudadanos venezolanos puedan regularizar su situación en el Perú, que tengamos las cifras ya certeras de cuántos y dónde están ubicados, y finalmente, como lo señaló el presidente Vizcarra, se hará la evaluación correspondiente para reactivar un nuevo periodo del PTP u otras alternativas que definitivamente tienen que venir atadas con la cooperación internacional, porque el Perú está haciendo un gran esfuerzo en atender a este flujo masivo y solos no lo vamos a poder lograr. Tenemos necesariamente que recurrir a la cooperación de los países que de una o de otra manera encuentran que es necesario atender a estos hermanos venezolanos que están ingresando al Perú. Efectivamente, y ha sido un clamor ya de Colombia también, y me parece completamente lógico. La comunidad internacional tiene que tomar una reacción, una posición en torno a esto. Hay temas económicos también de apoyo y de soporte que son necesarios con el tema del éxodo venezolano. Embajador, quiero agradecerle su tiempo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Fernando, y hasta una próxima oportunidad. Que así sea. Muchas gracias, el embajador César Enrique Bustamante, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares. Me acompañó. Voy a hacer una pausa y regreso en un momento. Tengo un poco más de información para usted. Otro centro penitenciario de Irlanda denunciaron que decenas de encapuchados propinaron una golpiza, como siempre. Somos CNN. En Nicaragua, familiares de manifestantes detenidos y miembros de la opositora Unidad Azul y Blanco denunciaron que decenas de encapuchados propinaron una golpiza a 16 mujeres en la cárcel La Esperanza. Los hechos ocurrieron, según los denunciantes, después de que las detenidas impidieran el traslado a otro centro penitenciario de Irlanda Jerez, líder de los llamados autoconvocados del mercado oriental de Managua. CNN buscó, como siempre, la versión oficial con las autoridades del Ministerio de Gobernación de Nicaragua. De momento, como siempre, sin éxito. A ver si para mañana nos dicen algo. Esto es en Nicaragua. Ya regreso. Periodistas destacados vida y que pueden cambiar el rumbo de la historia.
Aquí USA, de lunes a viernes en CNN. En este programa